En esta mañana tenemos el privilegio de iniciar el tema para el mes de agosto, el cual es la fe según la Biblia. Así es el tema que se ha establecido para el concilio. Ya estamos llenos de conceptos de fe, estamos llenos de conceptos humanos, de conceptos mundanos de fe. Toca ir a la Biblia para que sea Dios el que nos diga qué es lo que Él dice de lo que es la fe. Así que para el domingo primero, entonces, nos toca definir qué es la fe bíblica. ¿Qué es la fe bíblica? Y por esa razón, entonces, aquí estamos, mis hermanos. Yo quiero dar oportunidad. Primero, Hebreos capítulo 11, versículo 1 de memoria. Todos juntos. Dice así la palabra del Señor. 1, 2, 3. Es pues la fe. Muy bien, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Enoc, por la fe la misma Sara, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de lo que es la fe bíblica, la fe divina. En primer lugar quiero decirles que no, como es un tema muy amplio en el Nuevo Testamento, si usted le da a la concordancia bíblica, va a encontrar que en el Antiguo Testamento se usan como alrededor de 3 veces la palabra fe. No quiere decir que no hable de fe, la palabra como tal, traducida como fe, pero es en el Nuevo Testamento entonces donde se desarrolla este tema de una manera amplia. Y por esa razón entonces vamos a basarnos en el Nuevo Testamento para hablar de la fe. Muchas personas no entienden la fe y hablan de la fe. Hay muchos que hablan de lo que no entienden. No entienden cómo funciona, no entienden cómo se hace visible en las personas, aunque es un tema tan tratado en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en la Biblia la fe es el instrumento divino. Por esa razón leemos en la Biblia que dice, por la fe, por la fe, por la fe. Eso significa que la fe es el medio o el instrumento de Dios para ejecutar a través del creyente las cosas que Él quiere. La fe es Dios mismo actuando en el creyente. Es importante entender la fe. Es muy importante entenderla según la Biblia. Por esa razón, otra cosa que tenemos que distinguir es que la Biblia también nos habla de fe falsa. La Biblia también nos habla de fe demoníaca. Recuerdan que Santiago dice que los demonios tienen fe y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Es muy importante entonces distinguir la fe verdadera, la fe de Dios. De esa es la que estamos hablando en esta mañana. No estamos hablando de la fe humana, tampoco estamos hablando de la fe demoníaca, estamos hablando de la fe como don de Dios, que así lo describe entonces la Biblia. También la fe verdadera se basa en las acciones divinas. La fe falsa en las acciones humanas. ¿Cuál es la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa? La fe falsa, entonces, créalo usted mismo, declárelo usted mismo. Y si usted no lo cree, entonces no tiene fe. La fe verdadera nos lleva a creer en el Dios verdadero, revelado en la Biblia. La fe falsa nos lleva a creer en el ser humano o en cualquier cosa. Vamos a solamente mostrar imágenes para que nos ayude a tener un concepto de lo que es la fe falsa. No voy a hacer mucho énfasis en la fe falsa, puesto que el propósito es que acentuemos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que es la fe bíblica y verdadera. Amén. Falsa fe. Entonces dice allí arriba, si tu hijo es un drogadicto, pacta. Si tu marido te dejó, trae tu pacto. Si estás en bancarrota, trae tu pacto. Si tienes una enfermedad, trae tu pacto. Y ahí abajo hay una letra bien grande que dice 1000 maneras de manipular y robar. Solamente estoy mostrándoles mensaje. Se reunieron algunos líderes para hablar del ministerio. ¿Cómo va tu ministerio? Llegamos a la meta en finanzas. Allá
voy a predicar de prosperidad esta semana. Usted sí es un hombre de Dios, apóstol. Hay nuevos empresarios, debemos sentarlos en la primera fila. Le dije a las ovejas que si no diezman y ofrendan bastante, iban a caer en la ruina. Qué bendición predicar de pactos y ofrendas. Es el mover de Dios en estos tiempos. Ahora nos va mejor que cuando predicaban de salvación. Aleluya, hermanos. ¿Ve? Esa es la reunión de los negocios allí. Diccionario de la teología de la prosperidad. Otra que conocemos bastante, ¿verdad? El boom de estos momentos. ¿Cuál es? Confesión positiva. La confesión positiva se cree que tuvo origen en un líder evangélico moderno, el famoso pastor Cho. Se dice que hace unos años tenía la iglesia más grande del mundo. Fue reemplazado por algunos colombianos que fueron más vivos que el pastor Cho. Bueno, no vamos a hablar de personas. Y la confesión positiva, esta es la definición más común de fe hoy. Si quieres algo, entonces confiésalo, créelo y lo obtendrás. Entonces se habla de una fe que depende de mi capacidad. Es más, hoy en día se habla de una fe que es el medio para mover a Dios. Si tú no crees, no abrirás las ventanas de los cielos. Si tú no crees, no abrirás el corazón de Dios para que te dé lo que tú quieres. Hay muchos creyentes confundidos, hermanos, con respecto a la fe. Permítame decirles, me atrevería a decir que muchos creyentes aliancistas que por años han leído la Biblia han sido conmovidos, estremecidos en cuanto a la fe bíblica que han aprendido. Por esa razón, cuando nos reunimos el año pasado para planear la temática de este año, pensamos que era completamente necesario y urgente reforzar la verdad bíblica, que muchos sabemos, pero que a veces por oír mentiras permea la verdad bíblica en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahí está, confesión positiva, segunda parte. Lo que confesares con tu boca, te será hecho. En esa misma dirección hay otro concepto igual de malévolo, igual de maligno, como es la palabra que tú dices tiene poder. Hermano mío, usted puede decirle 1000 veces al sol que se caiga y no se va a caer porque la palabra suya no tiene la capacidad de tumbar el sol. El que lo puso ahí dijo que no se va a mover hasta que Él lo determine. Esa gran mentira, muchos la creen y llegan no solamente a la destrucción espiritual. Vamos a hablar entonces de lo que la Biblia dice. ¿Qué es la fe bíblica? En primer lugar, vamos a pensar en el concepto de la palabra fe. Aunque en el idioma español son 2 letricas, F-E, el contenido ideológico de esta palabra es muy amplio. La palabra fe incluye todas esas cosas. Fe es, número 1, persuasión. Persuasión. Seguramente usted va a tener dificultades con un dicho muy común en algunos. Cuando alguien hace una pregunta, entonces el encopetado del frente le dice, créalo por fe o acéptelo por fe. No. Eso es mentira, porque ¿sabe qué es la primera cosa que involucra la fe? Dios nos persuade con su santa y bendita palabra. Por eso la Biblia fue escrita, para Dios persuadirnos con su verdad. Así que ni alguien no venga a usted a decirle o a tratar de convencerle de una fe que no incluye la persuasión, porque la fe verdadera, ese es el primer paso. Dios lo primero que hace es persuadirlo a usted para que usted tenga convicción. Por esa razón Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción. Entonces, hermanos, una fe sin persuasión es una fe que no tiene convicción y bíblicamente no es fe verdadera. ¿Y para qué Dios nos persuade? ¿Y para qué Dios nos convence? Para que creamos en Él. Para que creamos en Él. Por esa razón, la fe verdadera incluye creencia, que es la acción misma de la fe. La fe verdadera también incluye confianza. También incluye obediencia. Creemos y cuando creemos, obedecemos a la fe. Y la fe verdadera también incluye fidelidad. Ayúdenme leyendo entonces los aspectos que incluye la fe. Fe es convicción, creencia, confianza, obediencia y fidelidad. Por esa razón, cuando definimos la fe bíblicamente, no podemos decir algo aparte de la Biblia. La fe es el don divino que da al creyente persuasión, convicción, creencia, confianza, obediencia y fidelidad. Eso es fe. A partir de la Biblia, eso es fe. Es Dios mismo el que le da al ser humano la capacidad de poder creer en Él. La fe entonces es el producto divino que hace posible la convicción del creyente, que convence al creyente para que crea, para que entienda, para que obedezca y tenga seguridad en Dios. Ayúdenme leyendo estos dos versículos. El primer versículo de arriba lo van a leer las mujeres. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los varones, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Qué hace el Espíritu Santo según el versículo 8 de Juan 16? ¿Qué hace? Convence, convence, convence. Eso es fe, hermanos. El Espíritu Santo, una de las personas divinas, ejerciendo su poderío, pero también su misericordia y su gracia para convencernos de que pecamos, de que somos pecadores y que es necesario la obra perfecta, poderosa de Cristo Jesús. Dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? Porque lo traspuso Dios. ¿Qué hizo Enoc para que Dios los traspusiera? ¿Qué hizo? Nada. Fue Dios el que lo traspuso. Él no cruzó los dedos. Él no dijo: yo confieso, yo declaro que voy a ser traspuesto de aquí al cielo, y fue hecho. No dice la Biblia eso. Bueno, de hecho tampoco existía esta corriente de pensamiento, ¿no? Extorsiva. Fue Dios el que lo traspuso. Y eso es lo que quiero notar de estos versículos. Seguimos en la Biblia. ¿Cómo describe Dios la fe? Vamos a ver. Ayúdenme leyendo. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la fe es don de Dios. Así es. ¿Quién dice eso? Dios. Si alguien le pregunta a usted qué es la fe, usted puede decirle ese versículo: la fe es don de Dios, y usted estará parado en la verdad, definiendo la fe como Dios dice que es. Como Dios dice que es. Así que el término don significa que la fe es un regalo divino. Y como tal, Dios nos da un regalo de su esencia, o sea, es divina también. La fe es divina, la fe no es humana. La fe verdadera es más grande que nosotros, porque es divina. Es divina, es un regalo divino.
el término don también significa que es una asignación divina para nosotros los creyentes. Él nos ha asignado la fe como el hecho de que Él domina nuestras vidas y nos lleva a ejecutar lo que quiere. La fe es una expresión de honor. El término don también significa que el hecho de que Dios nos haya dado la fe, Dios nos dignifica, nos da un honor grande, diferente a aquellos que no tienen la fe. El hecho de tener la fe es un honor grande que le da Dios solo a sus hijos, solo a aquellos que ha llamado a creer en Él. Así que sientas, hermano, dignificado por Dios, glorificado por Dios, puesto en una posición de honor, porque dice la Biblia, no es de todos la fe. Y si usted tiene la fe, entienda que es un honor grande que Dios nos ha dado. Eso es lo que significa el término don. El término don también significa que es un donativo divino para suplir la necesidad del creyente. ¿Necesitamos la fe? Claro, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tuviéramos la fe, estuviésemos en la condición de condenación que antes teníamos. Lo que hace la diferencia es eso, el regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Sin fe no podemos disfrutar de la gracia de Dios, como dice este versículo 8 de Efesios 2. Además de eso, la fe es fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, 22? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, bondad, fe. No está la palabra santo, pero sabemos que es el Espíritu Santo. La fe es producto del Espíritu Santo. El término fruto es una analogía, es una ilustración para decir que como un árbol produce de su propia esencia el fruto. Por esa razón la Biblia no dice que los frutos, porque aunque hay diversidad de manifestaciones, es un solo el fruto. ¿Han oído eso? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Han leído los frutos del Espíritu Santo? Pues la Biblia no dice, es el fruto para hablar de el producto del Espíritu Santo. El fruto es aquello que produce el Espíritu Santo en el creyente. Y entre ellos está la fe. Además de eso, la Biblia dice que la fe pertenece a Jesús. La fe le pertenece a Jesús. Vamos a leer. Dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin y el que justifica. ¿Eso qué significa? Primero, que la fe tiene un dueño. Como la fe es divina y no humana, entonces la fe tiene un dueño. Y según ese versículo, ¿quién es el dueño de la fe que está depositada en nuestros corazones? Jesús. A Jesús le pertenece ese don que fue puesto en el corazón de nosotros por Dios para que podamos recibir su gracia. Le pertenece a Él. Pero hay otro elemento muy importante que significa a los que son de la fe de Jesús. La fe le pertenece a Dios, pero nosotros le pertenecemos a la fe. ¿Sabe por qué? Porque según la Biblia, fue Dios el que ejecutó la obra de redención. Y el término redención significa que Él nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe para qué nos compró? Para que le perteneciéramos a Él. Por esa razón, el término de fe o de la fe significa que nosotros somos pertenencia de la fe.
Somos pertenencia de la fe. No es que la fe nos pertenece a nosotros, es que nosotros le pertenecemos a la fe. Ahora les pregunto, ¿quién es más grande? ¿La fe o nosotros? La fe. ¿Por qué es más grande la fe? Porque es don de Dios. Porque es de Jesús. Porque es divina, exacto, porque es fruto del Espíritu Santo. La fe es divina. La fe es divina. Al ser divina es completamente más grande que nosotros. Entonces, ¿le pertenecemos a la fe? ¿Somos de la fe? Dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Corinto, pruébense a ustedes mismos para ver si estáis en la fe. Los reprobados son aquellos que no son posesión de la fe, han sido rechazados por la fe, no tienen la fe. Y me llama entonces mucho la atención que es muy importante para Dios. Las personas valen delante de Dios por el hecho de tener la fe en su corazón, por ser depositarios de la fe o depósitos de la fe, o los que no la tienen. Los que no lo tienen no pueden actuar en fe. Las acciones de la fe son para aquellos que tienen la fe. Amén. Muy bien. Otro versículo. Otra vez leemos, dice así la palabra del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué texto este? Tan contundente. Dice que Jesús es el autor de la fe. ¿Qué significa eso? Primero, indica que la fe tuya, la fe que hoy tienes en el corazón, que aunque Dios también dice que es nuestra, esa fe tuvo un origen. ¿Y cuál fue el origen de la fe? ¿A quién se le craneó? ¿A quién se le ideó en su corazón o en su mente la idea de poner en ti la fe divina? ¿A Jesús? ¿A Jesús, el Hijo de Dios? Él fue. Eso es lo que dice ese versículo. Él es la causa de esa fe. Ni siquiera fue idea de nosotros. Nosotros somos receptores de la fe como don de Dios. Pero no fuimos nosotros los creadores de la fe. Así que ese concepto de que tenga fe, ¿cómo puedo tener fe si yo no la puedo causar? Si yo no puedo hacer que la fe venga a mí, ni tampoco vaya a alguien. La fe es don de Dios y Dios lo da a quien Él quiere. Y ahora encontramos que la fe la causa Jesús, pero además de ser el causante o el origen de la fe, Él es el que la dirige. Él es el que la dirige. Él es el que la controla. Ningún ser humano puede controlar la fe. Ya la Biblia dice que es un don de Dios. Ya la Biblia dice que es producto del Espíritu Santo. Ahora nos está diciendo que Jesús es el que la origina y la controla en nosotros. Él es el que la conduce con autoridad divina. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vamos a leer este versículo. Toca buscar nuestras Biblias porque no lo tengo en el video beam. Vamos a leerlo juntos un momento, solamente para decir algo. Primera de Pedro 1:5. ¿Listos? Acompáñenme leyendo este versículo de la palabra de Dios. 1, 2, 3. Que sois guardados por el poder de Dios mediante
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué interesante. Este versículo me muestra que la fe, o nos muestra que la fe es como un vehículo bien fuerte, pudiéramos decir blindado, porque el versículo guardado significa que somos confinados como en una cárcel de seguridad, que no podemos salir. Pero también guardado significa que allí estamos protegidos completamente, como un blindaje. Así que la fe es como un vehículo blindado en el cual Dios nos lleva desde el momento de creer hasta el momento de entrar al reino de los cielos. Es el vehículo de Dios. Pero ¿quién tripula este vehículo? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo controla? El Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice ese versículo. Este versículo que tenemos aquí, el de puesto los ojos en Jesús, el autor, y parte del concepto de autor es el que Él lo conduce. Pregunto otra vez, ¿quién conduce el vehículo llamado fe, que va a llevarnos al reino de los cielos? Jesús. Muy bien. Pero además de ser el conductor, el origen de la fe, Él también es el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El término consumador significa o indica aquel que completa, aquel que hace perfecta, aquel que perfecciona la fe en el creyente. Según la Biblia, voy a hacer otra acotación aquí, dice Primera de Pedro, capítulo 1, que nosotros mientras estamos en este proceso de ser conducidos por Dios hasta el reino de los cielos, hasta la herencia, hasta la salvación completa, estamos siendo llevados por medio de la fe. Pero dice que la fe tendrá que ser probada. ¿Y con qué va a ser probada? Con fuego. Con fuego. Así que a la manera como se perfecciona el oro, Dios perfecciona o prueba el vehículo que nos lleva, el medio de transporte que Dios está utilizando para llevarnos al reino de los cielos, a la herencia celestial, a la salvación completa. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso? Bueno, permítame preguntarles primero a ustedes, antes de decirle, ¿será que el vehículo llamado fe resistirá los ataques? Porque Efesios capítulo 6 dice que va a ser atacada la fe continuamente por el diablo. Y Primera de Pedro dice que va a haber mucha prueba para la fe. Ahora pregunto, ¿será que resistirá el vehículo tantos ataques? ¿Será que se desvanecerá en el camino? ¿Será que una piedra le quitará al chofer la dirección? Gracias al Señor, porque el hecho de conocer la fe como Él dice que es, nos da seguridad, ¿verdad, hermanos? Nos da tranquilidad, pero también nos da mayor compromiso con nuestro Dios para hacer lo que Él dice, poner los ojos en Jesús, poner los ojos en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. El término consumador, este vocablo también indica que quien desarrolla la fe es Cristo. Consumador indica aquel que lleva a la fe a cumplir su propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Dios dice que el propósito de Dios es llevarnos a vivir por la fe, porque la Biblia promete, mas el justo por la fe. Ahí es donde está el reto de nosotros. Aprender a vivir por la fe, bajo la dirección de Dios. Es ahí nuestro conflicto, porque nosotros pensamos que tenemos el control de la situación de nuestra vida, porque nosotros pensamos que si yo hago esto, entonces voy a tener esto. Si yo hundo este botón, se va a abrir la puerta.
Si hago así, va a ocurrir así. Pero esa es mentira. Hay un solo ser que tiene el control total, absoluto de su universo. Ese es Dios. Y por esa razón toda esta cantidad de falacias que hoy se enseñan tiene tanto ecos en las personas, porque promueven el orgullo humano. Y al orgullo humano le gusta hacer para obtener un producto como él quiere. La fe que se predica hoy entonces lleva al ser humano a una dependencia de sí mismo, una fe humanista. Jesús, el Hijo de Dios, es el que lleva la fe hasta la madurez. Él nos está madurando. Él es el autor y consumador de la fe. Algunos dirán entonces, pero entonces, ¿para qué predicamos el evangelio si solamente van a creer los que Dios ha querido que crean? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que mi familia crea en el Señor, para que mis hijos crean en el Señor? Aquí está la respuesta. Un versículo que todos conocemos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y me gustaría que leyéramos fuerte este versículo, hermanos. Fuerte este versículo. Con toda nuestra convicción, con todo nuestro ser. La palabra de Dios dice así: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos míos, permítame ser un poco quizás grosero esta mañana, pero cuando alguien me pone a mí, varias personas me han traído un CD, mire, yo quiero que usted oiga este testimonio, y yo oigo el testimonio de un supuesto médico por allá en Etiopía, que en un accidente de tránsito murió, bueno, según el testimonio, según lo que dicen ahí, y que Dios lo llevó al cielo, y allá en el cielo le dijo cosas que Dios no le quiso decir al hombre rico, que le dijo, ¿recuerdan de Lucas capítulo 16? Donde le dice, Padre, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y para ponerla en mi lengua. Y no quiso. Dijo, no se puede pasar de un lado para otro. Pero entonces manda a alguien que vaya de los muertos y se levante. Allá tienen a Moisés, o sea, tienen la palabra mía, la palabra de Dios. En aquella época la palabra consistía entre el Antiguo Testamento, Moisés, que eran los 5 libros de la ley, y los profetas, que son todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahí está la palabra. Oigan la palabra y crean. Ese es el proceso, hermanos. Los que van a creer necesitan la palabra de Dios como el elemento primario. Porque ¿cómo va a convencer el Espíritu Santo? ¿De qué lo va a convencer el Espíritu Santo? De la verdad de Dios. Y por esa razón, hermanos, nadie cree en Cristo sin la palabra de Dios. Óigase bien, nadie cree para salvación sin la palabra de Dios, porque el orden divino es ese. Nadie va a creer sin la palabra de Dios. Así que este cuento de que alguien se levantó de los muertos, que fue al infierno, que vino del infierno, que hizo tal cosa, que un ángel le habló, que tal cosa, eso, hermanos, no sirve para que produzca fe en una persona. Sí produce terrorismo, porque eso es lo que se hace, buscar aterrorizar a las personas. Y yo me meto en esa iglesia porque, imagínense, pero terrorismo no es fe. Miedo no es fe. La fe verdadera la produce Dios en las personas y la va a producir siempre por medio de su santa palabra. Por esa razón, Dios lleva a la persona a creer es en su palabra, en lo que Él dice. Lo siento, hermanos, pero nos toca reconocer que nosotros como seres humanos podemos en determinado momento, si es la voluntad de Dios, ser instrumentos de Dios. Pero la Biblia es clara: maldito el varón que confía en el hombre. Nuestra confianza, la verdadera fe desarrolla confianza, es en Dios, no en el hombre. No en el hombre.
Por esa razón, vamos a leer este versículo. Dice así Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el orden? Primero, oír la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? La Biblia, hermanos. También se llama la palabra de verdad el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La Biblia. Hermanos, se han inventado métodos de evangelismo. Yo me acuerdo que un evangelismo explosivo que una época se dio, y agarraban a una persona en plena calle, la persona afanada, y de repente se para un evangélico al lado de ellos. Oye, ¿y si en este momento te atropella un carro? ¡Y, Dios mío, qué terrorismo! ¿Cómo así? Y te mueres y te vas para el cielo. ¿Qué le vas a decir a Dios? Imagínense, qué terrorismo. ¿Qué tengo que hacer para que me deje ir? Y para que no me mate el carro. No, cierre sus ojos y haga la oración de fe. Y rapidito, y entonces ya listo, ya usted es salvo. ¿Cuál fe, hermano mío? ¿Cuál fe? Ahora pregunto, ¿cuál fue el versículo que le aplicó, que le enseñó a la otra persona? ¿Cuál fue el versículo? Porque ningún versículo dice eso. Y así podemos revisar algunos de los métodos. El mejor método siempre será el de Dios, el de su palabra. Si usted quiere a su familia, si ama a sus hijos, comparta la palabra de Dios desde el vientre. Háblele de la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es. Y antes entonces de creer, siempre va a ser así. Habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ese es el siguiente paso. Y una vez cree, ¿qué hace Dios? Lo sella con la persona del Espíritu Santo, porque el sello es el Espíritu Santo. Pone a morar el Espíritu Santo en la vida de la persona. Vamos entonces a concluir. Aquí tenemos la evaluación esta mañana. Así que prepárense, ¿están listos? Saquen sus hojas. Bueno, ¿cuáles son los conceptos falsos que hoy oímos acerca de la fe? ¿Qué dice la gente acerca de la fe? Pacte, crea, visualícelo, confiéselo, declárelo, decrételo, ordénelo. Sí, Señor, porque hoy en día Dios es el mesero, ¿no? Mesero, venga, tráigamelo así. Yo creo que ni al mesero le hablan algunos como le hablan a Dios, ¿verdad? ¿Esa es verdadera fe? No. Discúlpeme quizás yo me traumaticé con lo que le pasó a un hermanito de la Alianza, de una iglesia fuera de la ciudad, para que no vayan a pensar que es de aquí, ¿no? Por lo menos. Y resulta que el hermano apareció con un cáncer, ya bastante avanzado de edad, y apareció con un cáncer en el estómago. Lo trajeron a Cúcuta, lo llevaron a X iglesia y lo liberaron. Y allá le dijeron, es que a usted le echaron un mal. El vecino del lado derecho le echó un mal en una bebida. Imagínense. ¿Qué es eso? Ya eso es brujería. Eso es lo mismo que hacen los brujos de allí del barrio. Y entonces, bueno, ¿y cuál es la solución? Listo, liberación, pero para eso hay que pactar, papá. Para eso hay que el bolsillo apretar. Y tuvieron que bajarse de cierta cantidad de dinero. Lo cierto fue que lo liberaron, lo declararon sano. Y el hermano lo mandaron para la casa. Se fue para la casa y él siguió con su mismo cáncer. A los días, entonces, uno de los hijos volvió allá a la iglesia y dice, miren, devuélvanos la plata porque no hubo tal liberación. Este producto no tiene... Exacto. Así que el problema no fue del que liberó, sino del que estaban liberando. ¿Por qué? Porque no tuvo fe. Qué gran mentira, hermanos. Esto es muy común hoy en día. Es muy común. Esto se convirtió hace unos años hasta en una propaganda de televisión. ¿Sí recuerda? De la muleta, el tipo de la muleta. Hoy
estas prácticas malignas, extrabíblicas, aparecen hasta en las novelas, creo. No veo novelas, pero he oído que aparecen por ahí. El otro día estaban dando una novela donde apareció un pastor, ¿no? Le pregunto a ustedes porque yo... Bien. Ahora, según la Biblia, la fe tiene que tener estos siguientes ingredientes. Si no, no es fe. El primero de ellos, persuasión. ¿Una fe sin persuasión? Mire, hermanos, hay personas, hay líderes, hay pastores que le dicen al hermano, créalo por fe. Creerlo por fe significa que el pastor debe estudiar bien la Biblia y convencer al hermano con la palabra de Dios, porque así dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Y el término obedecer indica que el hermano debe dejarse convencer, persuadir por el pastor. Ese es el término. El mismo término fe. Cuando dice ahí obedecer, es el mismo término fe. También tiene que tener convicción. Una fe sin convicción no es fe. ¿Está claro? Una fe verdadera tiene que tener creencia, la acción de creer. Además, obediencia y fidelidad. Muy bien. Así es la verdadera fe. Así es como Dios la describe en su palabra. Además de eso, la descripción bíblica de la fe es que la fe es don de Dios. ¿Dónde se encuentra en la Biblia eso? En Efesios 2:8. Muy bien. Además de eso, la fe es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Cuando alguien le pregunta a usted qué es fe, sáquele el versículo. Es fruto del Espíritu Santo. Y con eso usted no se mete en problemas ni con Dios ni con la otra persona. Además de eso, la fe es o pertenece ¿a quién? A Cristo. Que pertenece a Cristo Jesús. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que la fe es autoría. ¿De quién? De Jesús. Él es el autor de la fe. Además de eso, de ser el autor, también es el consumador de la fe. Y por último, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Más tarde vamos a hablar entonces de responsabilidades que nosotros tenemos frente a la fe, porque la fe no indica que Dios no nos da responsabilidades, sí nos da responsabilidades. Una de las responsabilidades es dejar de oír cosas falsas que atacan la fe. Dejar de oír cosas falsas. Así que podemos decir así con toda libertad. Hermanos míos, hay unos instrumentos de mentiras, como le llaman algunos, de extorsiones de la fe. Hay algunos mercaderes de la fe hoy en día. Tienen canales de televisión. Uno de ellos se llama... No, parece que no lo conocen. Uno de ellos se llama... Enlace. Ah, sí lo conocen, ¿verdad? Y hay... Porque en esta mercadería se maneja mucha plata. Mucha plata. Y en nombre de Dios extorsionan a las personas. Mi hermano, un consejo bien claro. Deje de oír eso. Ojo a las preguntas. Primera pregunta. ¿La fe dada por Dios es divina o es humana? Estamos bien. ¿Quién origina la fe verdadera? Jesucristo. Sí, Señor. Jesucristo. ¿Quién dirige la fe verdadera? ¿Dónde dice eso la Biblia? En Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Las acciones de la fe dependen de Dios o dependen de nosotros? Muy bien, mis hermanos. Yo quiero pedirles que se pongan en pies en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha acondicionado, nos ha provisto de ese don maravilloso.
Oremos. Oh Dios grande, maravilloso, perfecto, qué grande es ver tu palabra, como tú, Señor, derrumbaste los muros de Jericó. Y tu palabra dice que fue por la fe que cayeron los muros de Jericó. Como tú pasaste de la tierra al cielo a Enoc y lo guardaste, Señor, y lo hiciste por la fe. Como tú a un hombre tan viejo de casi 100 años capacitaste, muerto, como dice tu palabra, capacitaste para que pudiese engendrar hijos y sobre todo el hijo de la promesa. Señor, gracias porque aunque Sara de 90 años tenía su útero muerto, tenía su útero completamente inactivo, inerte, tú, Señor, le diste vida para que allí pudiese darse lo que tú, Señor, habías prometido. Gracias, Señor, porque nosotros también tenemos al mismo Dios de los cielos, al Dios creador, al Dios sustentador, al Dios que actúa de manera soberana, perfecta, suficiente en nuestras vidas actuando hoy. Y gracias, Señor, porque tú trasciendes sobre las dificultades, sobre el pecado, sobre cualquier límite humano. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas actuando. Damos gracias, Señor. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste es para la alabanza tuya. Cantemos de manera suave, como una oración a nuestro Dios. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo creaste para la alabanza tuya. Soberano Señor, todo está bajo tu voluntad, te pertenece, tuyo es. Alabamos, Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos, Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestras vidas. Soberano Señor,